Continuando con los temas que nos ocupan, vamos a hablar ahora sobre el Estado mexicano y la política educativa de 1944 hasta nuestros días. En 1944 propiamente, Jaime Torres Bodet lucha contra el analfabetismo y por ello funda un comité constructor de escuelas y el Instituto de Capacitación del Magisterio. En el mismo sentido, se abrió escuelas normales y también negoció el establecimiento del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, mejor conocido por sus siglas, CENTE. En 1946, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión hizo una modificación en materia educativa a la Constitución y como resultado de los ensayos liberal, populista y socialista realizados por los gobiernos postrevolucionarios. Escrito por Bodet, se estableció que la educación en México y en general será laica, nacionalista, democrática, obligatoria y para la educación pública ofrecida por el Estado será de carácter gratuita. Esto obedeciendo jurídicamente a lo estructurado en las 31, en ese entonces, 31 entidades federativas libres y soberanas y los en ese entonces 2.394 municipios. Cabe citar que entre 1946 y 1959 se crean los organismos necesarios para la estructuración del sistema educativo nacional y entre ellos propiamente en 1946 el Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿no? Conocido por sus siglas INBA. En 1948 se crea el Instituto Nacional Indigenista INI. En 1950 se crea la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, ANUIES. En 1951 se crea propiamente el Centro Regional de Educación de Adultos y Alfabetización Funcional para América Latina, CEFRAL. En 1957 se crea el Consejo Nacional Técnico de Educación. En 1961 se crea el Centro de Investigación y Estudios Avanzados IPN. En 1952 se construye la ciudad universitaria CU-UNAM. En 1959, la Unidad Profesional de Zacatenco, el Instituto Politécnico Nacional. En 1959 y hasta 1988, la Secretaría de Educación Pública, siguiendo los lineamientos del Estado liberal populista, queda integrada por 15 organismos descentralizados con patrimonio y personalidad jurídica propios. Junto a estos se establecen o se crean también los siguientes, ¿no? El Consejo Nacional de Fomento Educativo, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, los colegios de bachilleres, el Fondo de Cultura Económica, el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud y el Comité Olímpico Municipal. La Secretaría de Educación Pública también cuenta con 3 organismos autónomos sectorizados administrativamente. Dentro de ellos se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio Nacional. También se cuenta con 3 organismos vinculados internacionalmente, que son el Centro Regional de Educación de Adultos y Alfabetización Funcional para América Latina, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales y además la Secretaría de Educación Pública contaba con 16 empresas de participación estatal mayoritaria, con 8 fideicomisos y con 21 fondos de programas de apoyo. Asimismo, entre 1917 y 1959 se establece el sistema político liberal populista y mediante una constitución que revela el equilibrio entre los sectores sociales de dirigencia política, conocidos como los liberales, y los sectores sociales de trabajadores del Estado, conocidos como populares, ¿no? Entre 1959 y 1964 se va fortaleciendo este sistema. Sin embargo, el fracaso de la política nacionalizadora de López Mateos dio pie a un Estado que endureció sus posiciones y motivó paros, huelgas, revueltas, rebeliones sociales y a raíz de toda esta serie de acontecimientos, entre 1968 y 1971, el Partido Revolucionario Institucional, conocido como PRI, deja de ser un partido de Estado que equilibra los poderes y necesidades nacionales y su
acomodamiento entre 1975 y 1988 crea un partido que vela por una nueva ideología y en este ya no se trataba de una política, sino de una cuestión tecnócrata, ¿no? Proveniente de la Escuela de Chicago y probada con éxito en los gobiernos represivos y autoritarios de Corea del Sur. Esto fue en 1969 y en Chile propiamente en 1973. Es entonces que a partir de 1988 el Estado en México comienza una transformación ideológica y comienza también la creación de un sistema neoliberal. Por ello, el sistema neoliberal y su forma de regulación dentro del artículo tercero constitucional se establece que entre 1988 y entre 1992 la Constitución se vuelve a modificar para dar paso a la ideología tecnócrata, ¿no? Propia de un Estado que desea quitar de encima la responsabilidad de modernizar al país y se deshace propiamente de sus empresas paraestatales y las pone a venta a mejores o a otras opciones, tanto extranjeros como también a nacionales, olvidando por completo el espíritu ilustrado y liberal de un Estado benefactor, equilibrante y regidor del equilibrio y del crecimiento nacional. Para 1944, la Constitución ya había sido modificada por los gobiernos neoliberales de Miguel de la Madrid y principalmente por el de Carlos Salinas de Gortari. Y propiamente, en materia de educación, el artículo tercero constitucional, pues ha disminuido el bagaje moral y desaparecido el populista. ¿A favor de quién? Pues de la figura del neoliberalismo, ¿no? Por ello se establece el carácter individual y también particular de ¿qué? De la educación. Asimismo, se introduce la obligatoriedad de la preparación preescolar, primaria, secundaria, la cual pasa a ser parte de la educación básica. Desaparece también la autoridad del Estado como interventor y condicionante de la instrucción privada a nivel primaria, secundaria, normal y aquella también destinada a obreros y campesinos que anteriormente se encontraba contemplada dentro del artículo tercero, pero en su inciso tercero. De igual forma, desaparece la injerencia federal del Estado sobre los planes particulares dedicados a la educación que tenían que cumplir con los planes y programas oficiales, y esto se encontraba contemplado dentro del inciso cuarto del artículo tercero constitucional, pero en cambio se señala que el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, tales como la familia, los empleadores, los grupos sociales, los grupos o asociaciones civiles propiamente hablando. ¿Para qué? Para que se creen los planes y programas de estudio. Y esto lo toma en consideración dentro del nuevo inciso tercero del artículo tercero constitucional, ¿no? En el mismo sentido, el artículo tercero aún sostiene, pues, aunque ligeramente, los elementos propios de la corriente de pensamiento liberal. ¿Por qué? Porque ahí establece estas circunstancias de privatización de la educación, ¿no? Ya que nos indica de que no va a ser de manera generalizada gratuita, ¿no? Sino que nos establece lineamientos en los cuales se pondera esta gratuidad para los sectores, ¿no? Preescolar, primaria y secundaria. Después nos dice que se mantiene propiamente dentro de estas reformas establecidas el espíritu ilustrado y liberal de los incisos 1 y 2 respecto a un tipo de educación laica, progresista, científica, democrática, nacional, digna, íntegra, fraterna e igualitaria, ¿no? Aunque obviamente, aunque a pesar de toda esta serie de circunstancias, pues estos conceptos tienden a ser modificados, ¿por qué? Por los impactos de la globalización también y del neoliberalismo. Por ello se dice que se mantiene este espíritu ilustrado y liberal, ¿no? El neoliberalismo intenta, y pues lo ha logrado en gran medida, deshacerse de estas formas específicas de empresas, fideicomisos, fondos, comisiones, comités, consejos e institutos de Secretaría de Educación Pública con el fin de ¿qué? Pues de adelgazar el Estado, ¿no? Como coloquialmente se dice. En contrapeso, pues se ve que a partir de esta forma el neoliberalismo apoya los programas provenientes de la sociedad civil, deshaciéndose de aquellos programas gubernamentales que no se justifican de acuerdo a los propósitos de la ideología que persigue, ¿no? Durante los gobiernos de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, pues se difundió la idea de una educación privada que es preferible a una pública. También se considera popularmente, gracias a los medios y al desmedido crecimiento demográfico y escolar, que la masificación o popularización de la educación pues no es conveniente, o al menos eso es lo que en ese entonces se establecía o se consideraba como lo correcto, ¿no? Ya que la masificación de la educación es
contraria al modelo elitista y promercantil de una ideología neoliberal, que era la que en ese entonces se establecía. Las aulas, propiamente hablando, públicas, contaban con más de 40 o de 50 alumnos, y esto se decía pues que hace inútil todo esfuerzo docente por el aprendizaje, porque a eso se refería la cuestión de masificación, porque se supone o lo que se pretendía es que entre menor número de estudiantes se encontrara por cada aula, pues más particularizado iba a ser este proceso de enseñanza-aprendizaje, y luego entonces con mayor calidad y calidez en el sentido mismo de estar verificando los procesos de enseñanza-aprendizaje, poder tener también un nivel de medición, y en ese mismo sentido pues también generar los planes y programas adecuados específicamente, ya que de manera genérica con un número determinado de estas personas pues por demás se hacía quizá un tanto complejo poder estar realizando este tipo de mediciones, ¿no? Así los niveles de aprendizaje significativo en las escuelas públicas, principalmente en el nivel básico, pues había descendido alarmadamente de acuerdo a esas estadísticas que emitía propiamente la Secretaría de Educación Pública, y fue especialmente durante los gobiernos abiertamente tecnócratas neoliberales de Salinas y también de Ernesto Zedillo. Apoyándose en esta situación, propiamente también encuentran un soporte o una razón de ser o una validación, ¿no? a estas cifras, los exámenes impuestos a los educandos del nivel básico por el Centro Nacional de Evaluación Ceneval, y que fue creado propiamente en 1994, por lo que es evidente que existe una crisis en el sistema educativo nacional y que de manera o a pasos agigantados, ¿por qué no se pretende hallar una reforma a la política educativa que promueva una educación significativa a la mayoría de nosotros como mexicanos?